Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre de nuestro Señor un privilegio concedido por el cielo comentar para ustedes el día de hoy la lección número 6, o mejor dicho, los textos bíblicos que pertenecen a la lección número 6, titulada De adentro hacia afuera. Vamos a comentar el capítulo número 7 del Evangelio de Marcos, juntamente con los primeros 21 versículos del capítulo número 8. Así que vamos desde Marcos 7 hasta el 8:21. Muy bien, mis amigos, habiendo dicho eso, solamente queremos recordar nuestro complemento escrito, nuestro bosquejo que ha sido dejado para ustedes en la descripción de este video y en los comentarios. Allí usted va a encontrar el enlace de descarga para que usted tenga acceso a él y en el nombre del Señor pueda ser para usted de beneficio. Bien, habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a este precioso texto que nos va a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios por encima de cualquier mandamiento o tradición humana. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos el día de hoy, Padre Santísimo, poner nuestras vidas en tus manos para que tu Espíritu, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, nuestras miradas sean elevadas para contemplar a Jesucristo, su palabra, su enseñanza, su carácter, la hermosura de su santidad, y al contemplarlo podamos ser transformados de gloria en gloria, Señor. Que el mensaje de Cristo cale profundamente en el corazón, Señor, y podamos recibir de él vida y luz. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar con Marcos capítulo número 7 y desde el versículo número 1 comentamos en esta ocasión. Marcos 7, versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos, esto es una nota explicativa de Marcos acerca de la situación que está ocurriendo, acerca del por qué los fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén se atrevían a condenar a los discípulos de Jesús sobre la base de la no observancia de la norma del lavamiento de las manos. Esto nos deja muy claro que el Evangelio de Marcos probablemente está siendo dirigido a una audiencia que no es del todo judía. ¿Por qué? Porque si fuese una audiencia totalmente judía, no habría sentido en una glosa explicativa acerca de aquella costumbre del lavamiento de las manos. Dice el texto, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De manera que aquí el apóstol o el evangelista Marcos parece estar explicando el celo farisaico del lavamiento de las manos o el celo por esta tradición a una audiencia que probablemente no estaba del todo a sabiendas de estas tradiciones de los judíos. Probablemente entonces se trata de una audiencia mezclada, mayoritariamente gentil. Seguimos leyendo. Versículo número 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, esto es clave, y vamos a discutirlo más adelante. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ok, vamos entonces a detenernos aquí
y comentamos luego la respuesta de Jesucristo. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? El rito en cuestión se titula en hebreo el Tefilat Yadayim, es decir, el lavamiento o el ritual de purificación de las manos. Los más ortodoxos y rígidos rabinos exigían agua corriente. No podía ser agua estancada, no podía ser agua de una tinaja que tuviese mucho tiempo allí. Debía ser agua corriente, agua que estuviese corriendo de una fuente, por ejemplo, un río, un manantial, así sucesivamente. Los menos ortodoxos aceptaban el agua estancada y los otros, no tan ortodoxos, aceptaban el agua almacenada en tinajas. De hecho, aquellos fariseos y escribas que se encontraban en la boda de Caná, a donde Jesús va a convertir el agua en vino o jugo de uvas frescas, probablemente eran de los menos ortodoxos que tenían almacenadas en grandes tinajas suficientes cantidades de agua como para llevar a cabo el rito de la purificación ritual, es decir, con agua almacenada en tinajas. Ahora bien, lo importante aquí es comprender el celo por esta tradición. Era tan importante para ellos lavarse las manos, precisamente, según la nota de Marcos capítulo 7, especialmente después de venir del mercado, de la plaza, no comen si no se lavan. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón esto sucede? Porque probablemente en la plaza o en el mercado, estos habían tenido contacto con vendedores gentiles. Y al comprar alimentos o al tener contacto físico o de algún otro tipo con gentiles, los ortodoxos judíos necesitaban, por supuesto, lavarse las manos para evitar o purificarse de la contaminación que el contacto con los gentiles les habría dado. Mis amigos, es el mero contacto con personas que no pertenecían a su pueblo. El mero contacto verbal, comercial, físico, con personas que no eran observantes de la Torá, de la ley, ellos lo tomaban como un agente de contaminación. De manera que estas personas, para comer, entonces debían lavarse las manos por medio de un ritual que incluía muchas veces la inmersión de los brazos hasta el codo y luego, en una procesión bien rígida y metódica, se debía levantar, decían los más ortodoxos, se debían levantar las manos de esta forma para permitir que el agua, en vez de correr hacia los dedos, corriera de los dedos hacia los codos, limpiando así las manos y llevándose con el agua corriente cualquier tipo de impureza en dirección dedo-codo. Una cosa extraordinaria. No tiene nada que ver con higiene, tiene todo que ver con el contacto gentil que sentían los contaminaba con impureza. ¿Impureza de qué tipo? Pues la impureza de una persona que no observa la ley. La impureza de un maldito por Dios por no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así consideraban esta clase de líderes religiosos a los gentiles que no observaban los mandamientos. Entonces ese contacto debía extirparse, debía purificarse. Y por eso el celo o tanto celo por el rito del lavamiento de las manos. Tanto era el celo que se decía que la vida de una persona, la vida eterna de una persona, corría peligro si no se observaba la tradición del lavamiento de las manos según
nuestros ancianos, según los ancianos, según la costumbre de los padres. Y aquí hay una cosa extraordinariamente importante. ¿De dónde proviene esta tradición? ¿De dónde proviene este rito del lavamiento de las manos? De la Biblia no era. De la Biblia no era. Los sacerdotes que oficiaban en el templo se lavaban las manos y los pies en el lavacro antes de entrar al lugar santo, sí. Pero no había ordenanza bíblica en la Torá, en la ley de Moisés, que ordenara al pueblo común a lavarse las manos previo a participar de los alimentos después de algún tipo de contacto con un gentil. No había. Entonces, esto obedece a una norma religiosa que no está apoyada por la revelación bíblica. Es una invención humana que con el tiempo gana autoridad, gana la observancia del pueblo común, y los escribas y fariseos, expertos en la tradición de los padres y en la denominada ley oral, que en algunas circunstancias nos ayuda muchísimo a la interpretación de los textos, por supuesto, pero que en este tipo de circunstancias no solamente tienen ausencia de un respaldo de la revelación, sino que pueden incluso ponerse por el celo desmedido por encima de los mismos preceptos revelados, que es exactamente el punto que va a señalar Jesucristo en su respuesta. A ver, estas tradiciones humanas, ¿cuáles eran sus funciones? Según la literatura judía, según su conocimiento, según su propia interpretación religiosa, ¿cuál era la función de esta ley oral o de estos mandamientos de invención humana que los rabinos, los padres, los ancianos reverenciados habían inventado? Ok, la función, según la secta farisaica, era establecer una especie o un tipo de cerca alrededor de los mandamientos sí revelados. A ver, vamos a suponer que para el tiempo de la secta farisea y de los escribas del tiempo de Jesús, ya hubiese existido la categorización de los mandamientos de la Torá enumerados como 613 preceptos. Ok, esta enumeración es tardía, es posterior, proviene de Maimónides, que es mucho después de este tiempo. Sin embargo, vamos a suponer que los mandamientos ya estuviesen categorizados y enumerados como 613 preceptos. Ok. Las tradiciones de los ancianos y de los padres era una forma de proteger de la transgresión los 613 preceptos revelados. ¿Cómo? A ver, si una persona se acercaba peligrosamente y rompía una de las tradiciones de los ancianos, entonces allí tenía una alarma, allí tenía una bandera roja que lo alertaba y lo amonestaba sobre el peligro de estarse acercando mucho a la transgresión de uno de los mandamientos revelados, es decir, de uno de los 613. De manera que la tradición humana funcionaba como una especie de cerca que alertaba a la persona en su camino peligroso que se estaba acercando a una transgresión de un mandamiento sí revelado. De manera que esta tradición humana era parecida, podemos ilustrarla, con estos protectores de vías, de la carretera, de las rutas, por ejemplo, que existen en países como los Estados Unidos, en donde cuando el conductor se queda dormido, antes de salirse totalmente del camino y experimentar un peligrosísimo accidente, antes de eso, el conductor que se queda dormido puede ser despertado por ese sonido que hace el auto cuando pasa por esos hoyos, orificios dejados al hombrillo, a la acera de la autopista
para precisamente evitar que el conductor pierda totalmente el control del vehículo y salga totalmente de la vía. Eso era la función de esta tradición o leyes humanas inventadas precisamente para ayudar al observante a que cayese finalmente en la desobediencia o transgresión de un precepto revelado. De manera que por esta razón, estas tradiciones humanas habían ganado tanto auge, tanta autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque estaban cubiertas del celo de que finalmente su intención era proteger al observante de que no transgrediese un precepto revelado. Ok, sí, podía razonar un fariseo. Sí, está bien, no está revelado, pero protege a los mandamientos revelados de ser desobedecidos o transgredidos. Por esa razón, estas interpretaciones o invenciones humanas habían ganado tanta autoridad. Y recordemos que la autoridad de los fariseos y los escribas era autoridad sobre el pueblo común. ¿Por qué razón? Porque estas eran personas que no ganaban su autoridad por un cargo político, por un cargo público, digamos un cargo en el templo o un cargo en el Sanedrín. Estas personas, fariseos y escribas, ganaban su autoridad de la enseñanza, ganaban su autoridad del celo de su enseñanza. Por eso tenían que ser celosos, por eso tenían que mostrarse cuidadosos, porque su autoridad residía en cuán sabias, en cuán estrictas o en cuán metódicas eran sus interpretaciones y sus observancias de la ley, ¿ok? Que incluía, por supuesto, para ellos las tradiciones de los ancianos en su función de guardar de la transgresión a los mandamientos que sí eran revelados, ¿ok? Entonces vamos a ver la respuesta de Jesús. A ver, ¿dónde está el punto? El punto de Jesús es el siguiente. Vamos a leerlo a partir del versículo número 7, Marcos capítulo número 7 y el versículo número 6. Dice así: respondiendo él les dijo, hipócritas. Esto es sin anestesia. Esto es directo. ¿Por qué Jesús hablaba de esa manera? Bueno, en algunas ocasiones de su ministerio, esta era la única forma de llamar al arrepentimiento y despertar la conciencia de aquellos que estaban muy cerca de haberla cauterizado. Así que esto es un llamado directo al arrepentimiento. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Isaías 29, versículo 13 en adelante. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál es el punto? El punto es que son doctrinas fundamentadas en mandamientos de hombres. No tienen autoridad bíblica, no han sido demandadas por Dios. De manera que estos fariseos y escribas estaban pidiendo más de lo que Dios pedía en el cumplimiento de la norma. ¿Y cuál es el punto? A ver, porque alguien puede decir, bueno, pero si estaban pidiendo más de lo que Dios pedía, ¡wow! ¡Qué justicia tan grande! No, el punto es que al pedir más de lo que Dios pedía en su palabra revelada, tenían como último fin la exaltación del yo manifestada en su propia autoridad. Al pedir más, se colocaban a sí mismos por encima de la tradición profética para obtener el seguimiento del pueblo que así observaba su celo. El amor al yo, la autoridad humana, el poner el yo por encima de la palabra de Dios, la opinión personal por encima de la revelación, la razón, la casuística, la habilidad de razonar de manera deductiva o inductiva basada en los preceptos de la Torá para crear e inventar mandamientos de hombres, tenía como fin la exaltación de la autoridad del yo, la exaltación de la propia razón humana, la exaltación de la autoridad y la palabra del hombre por encima de la de Dios.
Y atención, todo esto, ¿a qué lleva? Vamos a ver lo que va a decir Jesús. Mira lo que va a decir Jesús. Atención. Dice así, versículo número 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aferrándose a ¿qué cosa? A los mandamientos de los hombres, dejando el mandamiento de Dios. ¿Y qué cosa significa que dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres? Esto es lo que significa. Jesús va a dar un solo ejemplo de donde podemos extraer nosotros el principio, el punto que Jesús quiere mostrar. ¿Cuál es el punto? Vamos a ver el ejemplo. Atención. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ejemplo, vamos a ver cuál es el ejemplo. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cuál es el punto de Jesucristo? El punto es que estas personas y su enseñanza, al requerir obediencia a las tradiciones humanas, sencillamente lo que ocasionaban era que la persona descuidara lo que sí estaba revelado y lo que sí era mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en su celo de aprender, guardar y seguir las tradiciones inventadas, olvidaban el espíritu de la ley, lo que la ley misma demandaba para Dios y para el prójimo. Ejemplo, estas personas habían creado una tradición que consistía en pronunciar sobre un objeto de valor, llámese una prenda que se poseía, o una casa, o un ganado, o cualquier cosa de valor, cualquier activo. Esta tradición enseñaba que si un hijo pronunciaba corbán sobre eso, escucha bien, esa tradición eximía al hijo de utilizar ese recurso para ayudar a sus padres, mientras en vida ese hijo podía seguir haciendo uso de ese bien, y cuando se moría, en vez de ese recurso, ir al tesoro de sus padres para ayudarlos en su vejez o pobreza, iba para el templo y para los líderes religiosos en vez de ir a los padres. Escucha bien, la tradición esa no enseñaba a descuidar explícitamente a los padres, porque los fariseos eran bien cuidadosos en enseñarle al pueblo el deber para con los padres. Pero lo que Jesús está mostrando aquí es que una tradición humana ahora puede estar en conflicto con otra. A ver, ¿cuál tradición humana puede estar en conflicto con otra? La invención misma de tradiciones da como resultado una tradición que entra en conflicto con un mandamiento de Dios y que puede utilizarse para justificadamente anular y desobedecer un mandamiento que sí está revelado, que es honra a tu padre y a tu madre. Con todo, con lo que tengas, con tus riquezas, con todo lo que eres, hónralos, cuídalos, atiéndelos, sobre todo cuando están viejitos, cuando no pueden valerse por sí mismos. Atiéndeles, súpleles para sus necesidades. Entonces, la invención de una tradición humana
que no tenía el propósito de descuidar a los padres podía utilizarse justificadamente y legalmente para desobedecer y deshonrar a los padres, es decir, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, el principio es que allí donde se permite la creación de una tradición que no tiene respaldo bíblico, porque la Biblia no lo prohíbe, se termina prohibiendo y enseñando lo que la Biblia sí enseña, sí manda y sí espera de nosotros. Se termina imponiendo las tradiciones humanas, se termina por desobedecer lo que Dios sí ha dicho, lo que Dios sí ha mandado. Ese es el punto. El punto es que allí donde se permite la creación de una tradición sin respaldo bíblico, se termina por anular lo que la Biblia sí está diciendo. Ese es el punto. Entonces, mis amigos, nosotros necesitamos aquí observar siempre el principio de Cristo. El principio de Cristo es que nosotros debemos en primer lugar honrar a Dios por medio de la observancia de lo que Él nos ha pedido, de lo que está revelado. Darle a Él, a Dios, la máxima autoridad sobre mi opinión, sobre mi criterio, sobre mi interpretación. Aprender a someternos a lo revelado. Aprender a someternos a la palabra de Dios. Pero escucha bien, aprender a someternos a la palabra de Dios con el espíritu dispuesto a oír la voz de Dios, porque esa es la única forma en la que verdaderamente puede producirse la obediencia. Nadie es capaz de obedecer por sí mismo. Nadie es capaz de guardar una sola letra de la ley por fuerza propia. Por eso lo que necesitamos es a Cristo. Necesitamos de Cristo para que Cristo nos dé su vida y Él viva en nosotros, haciéndonos obedientes, porque ha amoldado el corazón. La vida interna la ha amoldado a los principios de su ley. Es la única manera. La obediencia externa, metódica, rígida de la ley no es lo que se está señalando aquí. Lo que se está señalando es que solamente aquel que oye las palabras de Cristo y anhela de Cristo, hace de la palabra de Cristo su deleite, su fuerza y la recibe atesorándola en el corazón, es hecho obediente a la ley y a su espíritu. ¿A qué nos referimos con es hecho obediente al espíritu de la ley? Bueno, porque puede ser que una persona no aprenda de memoria todo lo que la ley demande de él, pero si tiene a Cristo, su espíritu lo guiará a obedecer aquella demanda divina, aunque ni siquiera la hubiese escuchado, aunque ni siquiera esté a sabiendas conscientemente de esa demanda. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo número 2, que cuando los gentiles guardan por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo puede ser eso? El Espíritu puede amoldar el corazón de una persona a tal punto que aunque no tenga conocimiento consciente de un precepto, es hecho obediente a ese precepto porque el Espíritu brota en frutos para la gloria de Dios desde su interior. ¿Por qué? Porque su interior ha sido renovado y ha sido guiado por el Espíritu. Eso es exactamente lo que Dios promete hacer por nosotros en el pacto eterno. ¿Qué espera Dios hacer como cumplimiento del pacto eterno? Escribir su ley en la mente y el corazón.
limpiando el corazón de su impureza, diría Hebreos capítulo número 10, allí desde el versículo número 22 en adelante, limpiando el corazón de mala conciencia y presentándonos limpios delante del Señor. De eso se trata. Ok, vamos a ver ahora lo que va a añadir Jesucristo. Mira lo que va a añadir Jesús. Dice así, versículo número 14. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Versículo 14. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Se dan cuenta lo que esto quiere decir? A ver, escucha esto. Vamos a pedirle ayuda al espíritu de revelación, al espíritu profético manifestado en la mensajera del Señor, Elena de White. Vamos a pedirle ayuda a ella para interpretar esto que Jesús está diciendo aquí cuando dice que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque alguien puede decir, basándonos en Mateo capítulo número 15, alguien puede decir que allí en Mateo 15 dice que del corazón salen las contiendas, las enemistades, las lascivias, todo eso, los asesinatos, las malignidades. Ok, alguien puede decir, el corazón está contaminado por experimentar motivos, pensamientos, pasiones, deseos pecaminosos. El corazón ya está contaminado por experimentar eso. No, pero escucha. Jesús es absolutamente claro aquí y también en Mateo 15. Lo que contamina no es lo que hay en el corazón. Lo que contamina es lo que sale del corazón. En otras palabras, el deseo o la pasión pecaminosa que ya existen en el corazón tienen potencialidad para contaminar, pero contaminan una vez que se cede ante esos deseos y pasiones y sale ese deseo y esa pasión sale como un pensamiento acariciado, un motivo acariciado, una obra, una palabra o una acción. En otras palabras, el deseo pecaminoso o la pasión pecaminosa en sí mismos no contaminan al hombre, sino hasta que se cede ante ellos y se convierte en un pensamiento acariciado, un motivo acariciado, una acción o una palabra. En otras palabras, tiene que salir del corazón para contaminar al hombre. Escucha esto. Por esa razón nosotros vamos a leer el deseado de todas las gentes, ¿ok? Vamos a leerlo. Deseado de todas las gentes en la página número 363, párrafo número 1. Página 363, párrafo 1 del deseado de todas las gentes, versión electrónica. Mira lo que dice. Dice así. A la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús explicó que la contaminación no proviene de afuera, sino de adentro. Escucha esto. La pureza e impureza se refieren al alma. Y ahora vamos a ver qué es lo que contamina. Atención. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no la negligencia a las ceremonias externas ordenadas por los hombres, lo que contamina al hombre. ¿Qué cosa contamina a un hombre? La mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios. Quiere decir, mis amigos, que el hecho de que un hombre experimente un deseo o una pasión pecaminosa no es necesariamente contaminante, tiene potencialidad para contaminar, pero no deja al corazón contaminado hasta que el corazón cede ante ese deseo, cede ante esa pasión, tan siquiera por acariciarlo en su pensamiento.
¿Ok? Cuando se acaricia el deseo, se acaricia la pasión, entonces se engendra el pensamiento que contamina la mala palabra, la acción, es decir, la transgresión de la ley de Dios. Esto es muy importante, pero muy importante tenerlo en mente. ¿Ok? Bien, vamos entonces a continuar con Marcos, capítulo número 7, versículo número 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué parábola? Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Esa parábola. Dice, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. A ver, ¿cuáles eran todos los alimentos que estaban siendo limpios? El cerdo, el perro. No. Él no está anulando la ley revelada de Dios en Levítico, por ejemplo, capítulo número 11. Escucha, fuese un sinsentido, fuese un absurdo lógico decir que ahora que resulta que Jesús ha defendido en los versículos anteriores, ha defendido el mandamiento revelado por encima de la invención humana, ahora resulta que está invalidando el mandamiento revelado de Levítico 11. No está invalidando el mandamiento revelado de Levítico 11. Lo que está haciendo limpio es los alimentos que se compraban de los gentiles, que era la fuente de contaminación ritual que el lavamiento de las manos procuraba erradicar, procuraba limpiar. Eso es lo que está diciendo. No está anulando el mandamiento de Dios, porque sería ilógico. A ver, sería en contradicción con su propio discurso de que, bueno, por seguir mandamientos de hombres estáis dejando el mandamiento de Dios. Sería ilógico. Entonces, no podría Jesús estar anulando un mandamiento revelado si acaba de defender la integridad de la revelación por encima de la invención humana. Lo que está haciendo limpios es los alimentos en contexto de aquellos que los consideraban contaminados y por tanto había que lavarse las manos por haberlos comprado de vendedores o proveedores gentiles. Por eso el texto lo dice. Por eso el texto lo dice aquí. Mira, es demasiado importante. Versículo 4, Marcos 7, versículo 4. Y volviendo de la plaza. La plaza era el lugar, la plaza eran los centros comerciales de los pueblos antiguos. Es más, para dar un ejemplo, la palabra categoría, de donde obtenemos el verbo categorizar, la palabra categoría proviene de dos palabras griegas, katá y agorazo, es decir, según el mercado, según la plaza. Categorizar era, por tanto, ordenar las cosas, los productos, los conocimientos, según lo que se decía en la plaza. Agoreo, es decir, según lo que se decía en el mercado, según lo que se decía y la forma en la que era ordenado en la plaza o en el mercado. ¿Ves? Entonces, esto era muy importante. Esto es lo que Jesús está haciendo limpio. Los alimentos de ese tipo de contacto gentil que supuestamente contaminaba y que hacía necesario el lavamiento de las manos. ¿Ok? Seguimos entonces, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de adentro, escucha, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Nota que el pensamiento tiene que consumarse. El pensamiento no es solamente experimentar un mal deseo. No. El pensamiento tiene que acariciarse, tiene que producirse el pensamiento, que también es una obra. ¿O acaso alguno de nosotros alguna vez pensó que el pensamiento consumado, acariciado, no es una obra? Por supuesto que es una obra. Es una obra mental, pero es una obra, es una acción. Solamente que es interna, pero es una obra, es una acción.
Diferente es el deseo que se puede experimentar y que se reprime confiando en el nombre del Señor y encomendando la mente y el corazón al cuidado de su palabra. Se reprime el mal deseo, se reprime la pasión y entonces se evita la transgresión. Jesucristo nos ha enseñado eso. ¿Ok? Seguimos. Versículo número 21 entonces. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuándo lo contaminan? Una vez que salen. Es decir, una vez que se expresa, ¿ok? Se expresa el deseo, la pasión pecaminosa, habiéndose unido con la voluntad y dando a luz el pecado que trae la muerte. Ese es el proceso de toda tentación. El proceso de toda tentación. Por tanto, el secreto de la victoria, ¿en dónde reside? ¿Dónde reside, si este es el proceso de la tentación, dónde reside el secreto de la victoria? En que por medio de la palabra, de la oración, de la comunión constante con el cielo, se reprima en el momento todo mal deseo o pasión, se la reprima encomendando la mente y el corazón a Dios para que en su fuerza Él atraiga nuestra mente y corazón como un imán a sí mismo y nos habilite para que la mente se purifique de cualquier pensamiento, de cualquier deseo, de cualquier pasión pecaminosa. ¿Ok? Ese es el secreto de la victoria. Bien, vamos entonces a continuar. Ya llevamos suficiente tiempo en este punto. Vamos a continuar un poquito más rápido, a ver si alcanzamos a comentar un poco más de texto. Dice, vamos a leer desde el versículo número 24, vamos a leerlo rápidamente hasta el versículo número 30. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región marítima, una región portuaria, muy concurrida, muy famosa y sobre todo gentil, ¿ok? Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Bendito sea el Señor. Una mujer de Tiro y Sidón, una mujer sirofenicia, una mujer cananea de por allá, había oído de la presencia de Cristo y reconoció en ello su esperanza y vino y se postró a sus pies. Bendito sea el Señor. Dice el texto, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Oh! ¿Qué está diciendo el maestro? Escucha bien, era una tradición interpretativa, incluso antiquísima, desde Filón de Alejandría, interpretar los gentilicios de los gentiles, las diferentes naciones de las cuales procedían, interpretarlas según los animales impuros de Levítico 11. Por ejemplo, bueno, los perros son los egipcios, los cerdos son los babilonios, y así sucesivamente. Era una tradición. De manera que Jesucristo lo que está diciendo es, a ver, mira, yo he venido en primer lugar para darle mis milagros, mi poder, mi pan, en la historia, he venido para darle mi pan, mi poder, mis milagros a los hijos de Israel. Y no en primer lugar a los gentiles. Escucha, esto es maravilloso, porque Jesús no está diciendo, yo no he venido para los gentiles, yo solo vine para las ovejas de Israel. No, lo que está diciendo, he venido primero a las ovejas de Israel. Y vendrá el tiempo en que mi misión alcance a los gentiles. Eso es exactamente la forma en que el evangelio se presenta en Romanos capítulo número 1, versículo 16 en adelante. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío primeramente. Date cuenta que el apóstol Pablo está absolutamente en armonía con Cristo. Al judío primeramente y también al griego. ¿Ve? El mismo apóstol Pedro en
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo 25 en adelante, dice que Cristo fue levantado de los muertos y fue enviado a aquellos. ¿A quiénes fue enviado primero? A vosotros primeramente. ¿Os envía a quién? Se envía a Cristo para que os dé arrepentimiento. A vosotros primeramente. ¿Quiénes son los demás? Los gentiles. Pero vendrá en su tiempo. Lo que la mujer se da cuenta, entonces, es que tiene la oportunidad, si cree, si permanece, si persevera en su fe, tiene la oportunidad de que Cristo le otorgue un milagro a destiempo. Es decir, cuando el tiempo de los gentiles no ha llegado todavía. Él puede darle el milagro que ella necesita de la misma manera como el pan que sobra y que cae de la mesa de los hijos es echado al piso y los perrillos lo comen. Qué cosa increíble, qué cosa maravillosa. En otras palabras, la mujer no se ofendió. La mujer no dijo, pero qué grosero, me estás llamando perrilla. Qué grosero este hombre. Y yo pensaba que era un obrador de milagros digno del pueblo de Israel. Y mira, llamándome, como todos sus compatriotas, llamándome a mí gentil, perrilla. No, la mujer no se ofende. La mujer dice, sí, Señor, está bien, yo acepto lo que tú estás diciendo. Cosa que Jesús estaba diciendo en parte para probar, encarnando la forma en la que los discípulos habían tratado a estos grupos de personas, estaba enseñándole por medio de una prueba también a sus discípulos. La mujer dijo, sí, Señor, está bien. Sí, Señor, yo entiendo lo que tú quieres decir. Está muy bien. Pero los perrillos comen las migajas de la mesa de los hijos. Bendito sea Jesucristo. Qué fe maravillosa, qué cosa tan preciosa que esta mujer creía que una migaja, un resto, una sobra del poder de Cristo era suficiente para expulsar al demonio o a la legión que dominaba a su hija. Bendito sea el Señor. El maestro no pudo resistirse ante semejante fe. Recuerda que es el mismo Marcos que dice que Jesús no pudo en Nazaret hacer muchos milagros por la incredulidad del pueblo. Bueno, este es el mismo Marcos que nos va a decir que Jesús, ante esto, ¿qué hizo? Jesús no se va a poder resistir. Ante esta fe Jesús necesita mostrar que esta fe salvadora, viviente, vivificante, esta es la fe que produce la obra de Dios. Y entonces dice así, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Bendito sea el Señor. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Solamente, ¿por qué? Por la palabra. Cristo pronunció su palabra y el demonio había salido antes de que la señora llegase a su casa. ¡Qué poder! ¡Qué poder maravilloso! Nosotros, mis amigos, no tenemos quizá la oportunidad de caer de rodillas ante Jesucristo de manera literal, de manera visible, de manera palpable. Pero podemos rendirnos ante el poder, ante la autoridad, ante la gracia del poder que resucita muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Contenido en dónde. ¿Dónde está ese poder? ¿A dónde radica ese poder? ¿Dónde está el poder que echa fuera a los demonios? ¿Dónde está el poder que cura? ¿Dónde está el poder que sana? ¿Dónde está para poder tenerlo? ¿Dónde está? Contenido en su palabra para que se le crea por la fe y aferrándonos a sus promesas. La palabra que lleva el poder, la vida misma de Dios para producir y cumplir el mandamiento y la promesa, haga su obra perfecta en nosotros. Allí está el poder, en su palabra. Vamos lamentablemente a saltarnos el milagro de la sanación del sordo mudo. Vamos a saltarlo para comentar Marcos capítulo número 8, saltándonos también la alimentación de los 5,000, y vamos a comentar los últimos versículos, desde el versículo número 11 hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios.
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, fíjate, gimiendo en su espíritu, que es lo mismo que se va a decir que Jesucristo produjo un gemido cuando sanaba al sordomudo. Versículo 34 de Marcos capítulo número 7. Versículo 34, Marcos 7. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, efata, es decir, sé abierto. En otras palabras, este gemido que Jesús pronuncia mientras sana al sordomudo probablemente tenga su paralelo semántico, tenga su sentido, su significado en el gemido que Cristo va a hacer aquí cuando en el versículo número 12 del capítulo número 8 dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. ¿Por qué? A ver, Jesús está destapando los oídos de un sordomudo, gime y dice, sea abierto. El mismo gemido, vuelve a gemir, pero esta vez para decir, esta generación, ¿por qué demanda señal? A ver, ¿por qué demanda señal si no quiere oír? ¿Por qué demanda señal si no ha querido oír mi palabra? Lo que Jesús está diciendo es, en pocas palabras, a ver, nada de lo que se le haga como señal a esta generación los convencerá cuando han decidido ya en sus corazones no oír mi palabra, no querer oír mi palabra. ¿Cuál es la mayor prueba o evidencia de esto? Bueno, la mayor prueba o evidencia es la parábola del rico y Lázaro y luego el milagro de Lázaro. ¿Por qué? Porque en la parábola del rico y Lázaro el Señor Jesús nos enseña que si aún uno de los muertos resucitase para decirle a los vivos, mira, sí, el Señor Jesús tiene razón, ni aún así lo creerían, ni que les resucite a un antiguo, ni que Moisés les sea resucitado, que dicen tanto reverenciar. ¿Por qué? Porque han decidido cerrar sus corazones, han decidido hacerse sordos ante la palabra de Dios. Y a esos que han puesto en su corazón no oír la palabra de Dios, a esos ni siquiera resucitando un muerto se les convence. Ejemplo, Jesús le resucitó a Lázaro. ¿Y qué hicieron cuando vieron a Lázaro resucitado? Planificaron matarle juntamente con Jesús. Nada más y nada menos. Ante los oídos incrédulos, ante aquellos oídos para los cuales la palabra de Dios, un así dice Jehová, no es suficiente, ningún milagro opera para su conversión. Ninguno. Podrá operar para su conveniencia, porque los demonios creen y tiemblan, pero no operará para su conversión, para su arrepentimiento. Seguimos. Versículo número 14 en adelante, dice así, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En otros pasajes dice de los evangelios herodianos. Pregunta, ¿qué tenían en común los fariseos con los herodianos? Nada, estas dos sectas eran totalmente opuestas. Los herodianos solamente codiciando el poder político, sin importarle las tradiciones, sin importarle las creencias. Eso no les importaba nada, solamente el poder político. Pero a los fariseos sí les importaban las tradiciones. Sí eran demasiado cuidadosos con las tradiciones de los ancianos, de los padres, con las estructuras y aprendizaje y interpretaciones de la Torá. ¿Y qué los une? Si son sectas tan opuestas. La levadura. ¿Qué es la levadura? El amor al yo. La exaltación de la autoridad humana. El amor al yo que se traduce en un deseo anhelante, siempre presente, de exaltar la autoridad humana, de exaltar el yo, de lucir, de protagonizar, de que el yo sea reverenciado, cuidado, cultivado. Esa es la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y de esa levadura Jesucristo quiere cuidar a los discípulos. ¿Y cómo esa levadura puede ser erradicada y expulsada de nosotros?
Mis amigos, solamente hay una cosa que subyuga el yo. Solo hay una cosa que expulsa el egoísmo, el amor al yo del corazón. Solamente hay una cosa: que sea crucificado juntamente con Cristo, para que pueda yo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y allí, en la cruz de Cristo, permanecer todo tiempo, permanecer allí en la cruz, crucificado, para que no sea según mi voluntad, según mi criterio, según mi autoridad, según el yo y el amor a mí mismo, sino según Cristo, su amor, su gloria, su voluntad. De eso se trata, siempre se ha tratado de eso. Habiendo dicho eso, mis amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos de usted diciéndole en el nombre del Señor, bendiciones. Nos vemos la próxima oportunidad con la lección número 7. Chao, chao.